El avión más peligroso que se ha fabricado. ¿Y por qué fue prohibido? Volar es estadísticamente la forma más segura de viajar, pero a lo largo de la historia ha habido aviones infames por su peligrosidad. Algunos modelos terminaron ganándose apodos siniestros como el hacedor de viudas o el ataúd volante. En este video exploramos los aviones comerciales y militares más peligrosos jamás fabricados, aquellos cuyos fallos de diseño, altos índices de accidentes o graves problemas de seguridad los convirtieron en leyendas negras de la aviación. Veremos aviones prohibidos, retirados o modificados por razones de seguridad, desde el reciente Boeing 377 MAX, protagonista de un escándalo mundial, hasta cazas militares tan traicioneros que sus propios pilotos les temían. Prepárate para un recorrido lleno de tragedias, curiosidades y lecciones aprendidas que han marcado la industria aérea. Abróchate el cinturón que despegamos. Aviones comerciales más peligrosos. La aviación comercial ha tenido sus propios villanos. Por cada moderno avión seguro, hubo prototipos y primeros modelos que enseñaron lecciones a costa de accidentes. A continuación, repasamos algunos aviones de pasajeros que acumularon historiales oscuros y obligaron a cambios drásticos en las normas de seguridad. Boeing 37 MAX, el software mortal en los cielos. Boeing 37 MAX, varios 37 MAX inmovilizados en Seattle en 2019 tras la prohibición de vuelo global. Este modelo de Boeing fue protagonista de dos trágicos accidentes en menos de 5 meses. El Boeing 37 MAX es un avión de última generación presentado en 2017, pero rápidamente ganó notoriedad por dos accidentes fatales: el vuelo 610 de Lion Air en octubre de 2018 y el vuelo 302 de Ethiopian Airlines en 2018-marzo de 2019. Ambos aviones se estrellaron poco después de despegar, causando 346 muertes en total. Estas tragedias expusieron un defecto crítico en el sistema de control de vuelo. Boeing había introducido en el MAX el software MCAS, Maneuvering Characteristics Augmentation System, para corregir la tendencia del avión a levantar demasiado el morro debido a sus nuevos motores más pesados y adelantados. El MCAS dependía de un único sensor. Si ese sensor fallaba, el sistema empujaba automáticamente el morro hacia abajo repetidamente. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Datos de ángulo de ataque erróneos activaron el MCAS, los pilotos desconocían el sistema, no estaba en los manuales y no lograron desactivarlo a tiempo, llevando a pérdidas de control irrecuperables. Tras el segundo accidente, el 737 MAX fue dejado en tierra en todo el mundo. En marzo de 2019, en un hecho sin precedentes recientes, reguladores de más de 50 países y finalmente la propia FAA de EU prohibieron volar a todos los 377 MAX. La flota mundial, 387 aviones entregados, quedó inmovilizada durante 20 meses, hasta diciembre de 2021-2020, mientras se investigaban las causas y se rediseñaban los sistemas. Las pesquisas revelaron graves fallos de diseño y problemas en el proceso de certificación. Boeing había minimizado la introducción del MCAS para evitar costos de entrenamiento adicional a los pilotos y la FAA confió en exceso en la empresa durante la certificación. Se supo incluso que en 2018, antes del segundo accidente, la FAA había calculado internamente que el MCAS podría causar hasta 15 accidentes aéreos en 30 años si no se corregía. Aquello resultó profético. La solución implicó actualizaciones de software, redundancia de sensores y entrenamiento especial para pilotos. El MAX obtuvo su recertificación a finales de 2020 bajo estricta supervisión internacional, pero el daño a la reputación de Boeing ya estaba hecho. El impacto en la industria fue enorme. Boeing enfrentó pérdidas directas cercanas a $20.000 millones y costos indirectos de hasta $60.000 millones. Más importante aún, la confianza del público y de los reguladores en Boeing y en la propia FAA quedó seriamente erosionada. Este escándalo desencadenó reformas en los procesos de certificación, reduciendo la autodelegación a los fabricantes, y dejó lecciones duras sobre cómo la presión comercial nunca debe anteponerse a la seguridad. Hoy el 737 MAX vuelve a volar, pero su historia sirve de recordatorio de cómo un pequeño error de software puede derribar a un gigante de la aviación. De Havilland Comet, el pionero que enseñó a no fallar. En 1952,
el de Havilland DH.106. Comet británico hizo historia al convertirse en el primer avión comercial a reacción del mundo. Con sus motores turbojet integrados en las alas y cabina presurizada, prometía inaugurar la era del jet. Sin embargo, este pionero ocultaba un peligro mortal. En sus primeros años, el Comet sufrió una racha de misteriosos y catastróficos accidentes que casi sepultan la incipiente industria de los reactores comerciales. El Comet entró en servicio con BOAC lleno de optimismo, pero a los pocos meses comenzaron los problemas. 2 despegues fallidos, Roma 1952 y Karachi 1953, mostraron que el avión tenía dificultades para levantarse del suelo. Se atribuyeron inicialmente a error de los pilotos, pero eran la antesala de algo peor. En mayo de 1953, un Comet se estrelló poco después de despegar de Calcuta. Luego, en enero de 1954, el vuelo Boeing 781, matrícula G Alip, literalmente se desintegró en el aire sobre el Mediterráneo. Y en abril de 1954, otro Comet G Alii desapareció cerca de Nápoles en circunstancias similares. Todos estos accidentes ocurrían en vuelo de crucero, sin previo aviso, lo que desconcertó a los investigadores. El mundo se preguntaba si volar en un jet era realmente seguro. Se impuso la suspensión completa de operaciones del Comet en 1954 y se inició una investigación pionera. Ingenieros británicos sumergieron un fuselaje de Comet en un tanque de agua, simulando miles de ciclos de presurización, hasta que, crack, reprodujeron la falla. El resultado fue un hito en la seguridad aérea. Se descubrió que la presurización repetida provocaba grietas por fatiga metálica en el fuselaje, que se propagaban catastróficamente. La culpa no era exactamente de las famosas ventanas cuadradas, como se popularizó después. De hecho, las ventanas de pasajeros del Comet ya tenían esquinas redondeadas. La grieta inicial nació en un orificio de remache alrededor de una escotilla de antena mal diseñada. El metal delgado y los agujeros de remache perforados, en vez de taladrados, generaban concentraciones de tensión que, tras suficientes ciclos de vuelo, terminaban por romper el fuselaje como si fuera papel. Las lecciones aprendidas llevaron a diseñar fuselajes más robustos, reforzar las ventanas y cambiar procesos de fabricación. De Havilland rediseñó el avión, modelos Comet 2 y 4, corrigiendo estos defectos, y efectivamente el Comet 4 volvió al servicio en 1958 con mejoras, pero ya era tarde. En total, 114 Comet fueron construidos y 25 se perdieron en accidentes, 7 de ellos en apenas sus primeros 2 años. Esta terrible estadística minó la confianza en la aviación a reacción británica. Los retrasos y el miedo dieron ventaja a Estados Unidos. Boeing y Douglas lanzaron aviones de reacción, 707 y DC-8, que dominaron el mercado mientras el Comet quedaba como una nota agridulce en la historia. El legado del Comet, aunque trágico, fue fundamental para la seguridad aérea. Sus accidentes llevaron al desarrollo de nuevos estándares de prueba de fatiga y diseño de estructuras presurizadas que salvarían innumerables vidas en décadas posteriores. Este brillante pájaro plateado enseñó a la industria que la revolución del jet requería comprender fenómenos desconocidos hasta entonces. Los pasajeros de hoy vuelan seguros en gran parte gracias a las lecciones escritas con sangre por el Comet. McDonnell Douglas DC-10. 3 motores, 2 accidentes graves y un veto a fines de los años 60, la aviación comercial evolucionó hacia los aviones de fuselaje ancho. El DC-10, trimotor a reacción de McDonnell Douglas, prometía eficiencia y capacidad. Pero poco después de su debut en 1971, el DC-10 enfrentó problemas de seguridad muy publicitados que pusieron bajo escrutinio sus diseños y los de toda la industria. El primer gran desastre llegó el 3 de marzo de 1974. Un DC-10 de Turkish Airlines, vuelo 981, sufrió una descompresión explosiva en pleno vuelo sobre Francia y se estrelló, matando a 346 personas. Fue en su momento el peor accidente aéreo de la historia. La causa se identificó rápidamente. Una puerta de carga mal asegurada se había abierto en vuelo, rompiendo el piso de la cabina y cortando cables de control. Resulta que el DC-10 tenía un diseño inusual de puerta de bodega que abría hacia afuera para maximizar espacio de carga
a diferencia de las puertas tipo plug que se traban contra la presión. Para ser segura, debía tener un mecanismo de cierre robusto. Pero el diseño tenía una falla. Un operador podía cerrar la manija de la puerta, aunque los cerrojos internos no estuvieran bien alineados, debido a un vínculo mecánico débil. Esto ya había provocado un incidente grave en 1972, el vuelo American Airlines 96, que logró aterrizar de emergencia. McDonnell Douglas emitió instrucciones de modificación, pero no todos los DC-10 en servicio habían sido corregidos a tiempo. El avión turco pagó el precio. La puerta se abrió en pleno vuelo por la diferencia de presión, provocando una descompresión que arrancó parte del piso y dejó sin mandos a la aeronave, que cayó sin remedio. Tras este accidente, se implementaron finalmente puertas de carga rediseñadas y más formación, pero la reputación del DC-10 quedó tocada. Como si fuera poco, otra tragedia golpeó en 1979. El vuelo American 191, un DC-10 que despegaba de Chicago O'Hare, perdió su motor izquierdo completo, motor y pilón, durante el ascenso, dañando sistemas hidráulicos. El avión se estrelló causando 273 muertes, el peor accidente en suelo estadounidense. La investigación reveló que un procedimiento de mantenimiento incorrecto, usado por American Airlines para ahorrar tiempo, había dañado el montaje del motor, causando su desprendimiento. Aunque esta vez no fue un fallo de diseño directo, la percepción pública del DC-10 empeoró drásticamente. 2 accidentes fatales de gran magnitud en pocos años hicieron cundir la alarma. La respuesta de las autoridades fue firme. 2 semanas después del accidente de Chicago, la FAA revocó el certificado de tipo del DC-10 y ordenó dejar en tierra a todos los DC-10 bajo jurisdicción estadounidense. También prohibió que aeronaves DC-10 extranjeras entraran en el espacio aéreo de IEEUU, mientras se investigaba el diseño del pilón y montaje de los motores. Nunca antes se había vetado así a un modelo entero de avión de pasajeros en tiempos modernos. Afortunadamente para McDonnell Douglas, las investigaciones concluyeron que el diseño básico del DC-10 era seguro y que el accidente de Chicago se debía principalmente a errores de mantenimiento y capacitación, no a un defecto inherente. Tras poco más de un mes de suspensión, en julio de 1979, el DC-10 fue autorizado a volar nuevamente, con la condición de prohibir el polémico procedimiento de desmontaje de motor usado por la aerolínea y reforzar inspecciones. Sin embargo, el daño reputacional estaba hecho. El público asociaba al DC-10 con fallos catastróficos. Ese mismo año 1979 ocurrió la tragedia del vuelo 901 de Air New Zealand, un DC-10 estrellado en la Antártida por un error de navegación, sumando más mala prensa al modelo. El impacto en la industria del caso DC-10 fue profundo. Primero, mostró que la rapidez por sacar un modelo al mercado sin agotar pruebas podía ser fatal. Segundo, llevó a revisar los procesos de certificación. Un panel especial de la Academia Nacional de Ciencias de IEEPU criticó la falta de supervisión independiente y la excesiva confianza en el fabricante durante la certificación del DC-10. Décadas después, analistas compararon esas conclusiones con las del caso 3737 MAX, encontrando paralelismos inquietantes. En cierto modo, el DC-10 fue el 3737 MAX de los años 70. Tras mejoras y muchos años de servicio, el DC-10 finalmente demostró ser un avión fiable. Voló hasta entrado el siglo XXI, a menudo rebautizado como MD-10 o convertido en carguero. Pero sus accidentes cambiaron reglamentos, mejoraron diseños. Por ejemplo, todos los aviones modernos llevan sistemas de bloqueo de puertas de carga más robustos. Y recordaron que la seguridad nunca debe darse por sentada. La historia del DC-10 nos deja la imagen de un avión que tuvo que caer, literalmente, 2 veces para obligar a la aviación a volar más segura. Tupolev, Tu-104, el jet soviético que batió récords de accidentes. En los años 50, la Unión Soviética no se quedó atrás en la carrera de los reactores comerciales. Su exponente fue el Tupolev Tu-104, orgullosamente presentado en 1956 como uno de los primeros aviones de pasajeros a reacción del mundo. Solo el Comet británico lo antecedía. El Tu-104 impresionaba. Derivado de un bombardero, el Tu-16 Badger era rápido y de aspecto imponente.
Sin embargo, este logro soviético se convirtió tristemente en uno de los aviones comerciales más peligrosos jamás operados. A primera vista, el Tu-104 parecía exitoso. Aeroflot lo puso en rutas desde Moscú a todo el bloque soviético e incluso exhibió uno en Londres, sorprendiendo a Occidente. Pero pronto llegaron reportes preocupantes. El Tu-104 resultó ser difícil de volar y propenso a accidentes. Sus alas en flecha altamente barridas y su herencia de bombardero estratégico significaban que tenía tendencia a entrar en pérdida aerodinámica de forma brusca, con pérdida de control repentina. Los pilotos reportaban mandos muy pesados y una inestabilidad notable. De hecho, para aterrizar sin que el avión cabeceara violentamente, los comandantes se veían obligados a aproximar a una velocidad mucho mayor de la prevista, lo cual a su vez complicaba los aterrizajes. Era un avión poco indulgente con los errores. El resultado, un elevado número de siniestros fatales. Entre 1957 y 1979, el Tu-104 sufrió accidente tras accidente por causas diversas: pérdidas de control en aproximación, entradas en pérdida a alta altitud, errores de pilotaje agravados por las reacciones del aparato, etc. En total, se perdieron 32 de los 201 Tu-104 fabricados en accidentes. Un asombroso 16% de la flota terminó estrellándose. Este porcentaje lo coloca entre los peores de la historia de la aviación comercial. Por comparación, ningún otro reactor de pasajeros occidental tuvo jamás una tasa de pérdidas tan alta. En 1958 solamente, 3 Tu-104 se estrellaron en distintos incidentes, y los años siguientes vieron una preocupante seguidilla de percances. Aeroflot empezó a restringir su uso. Para los 70 ya era conocido que volarlo requería mano dura y algo de suerte. El golpe final llegó en 1971, cuando un Tu-104 experimentó una oscilación de cabeceo descontrolada por información errónea de fuego a bordo y se estrelló al regresar de emergencia. Matando a Tupolev, decidió que era suficiente. En 1972, el Tu-104 fue retirado de servicio de pasajeros en Aeroflot, reemplazado por modelos más modernos, como el Tu-130 y el Yak-40. Unos pocos Tu-104 quedaron en uso militar como transportes VIP, pero incluso esos resultaron fatídicos. En 1981, un Tu-104 de la Marina Soviética se accidentó por mala distribución de carga, matando a 16 altos mandos, entre ellos varios almirantes. Tras ese incidente, ni el propio ejército quiso seguir volándolo. El impacto en la industria soviética fue significativo. El Tu-104, a pesar de sus problemas, demostró que la URSS podía desarrollar reactores comerciales, pero sus accidentes también impulsaron a los ingenieros a mejorar diseños futuros. Aprendieron a no basar un avión civil en un bombardero sin adaptarlo profundamente. Sus sucesores, Tu-134, Tu-154, aunque tuvieron accidentes, fueron más refinados y estables. En Occidente, el Tu-104 es poco conocido, pero sus cifras de siniestralidad llaman la atención de cualquier analista. Es, por desgracia, uno de los aviones de línea más peligrosos de la historia por porcentaje de pérdidas. Cada tragedia asociada a él reveló lagunas en entrenamiento de tripulaciones y en comprensión aerodinámica, dejando enseñanzas sobre la importancia de la estabilidad y la facilidad de manejo en el diseño de aviones comerciales. El Tupolev. Tu-104 fue un pionero valiente, pero también un recordatorio volador de cómo la prisa tecnológica puede cobrarse un precio en seguridad. Aviones militares más peligrosos. En el ámbito militar, la búsqueda del rendimiento extremo a veces produjo aviones sumamente peligrosos para sus propios pilotos, ya sea por exigencias de la Guerra Fría o por experimentar con nuevas tecnologías. Varios cazas y aeronaves tácticas ganaron reputación de asesinos de sus tripulantes. Conozcamos algunos de los aviones militares con peores historiales de seguridad, aquellos cuyos fallos de diseño o altísimas tasas de accidentes los volvieron temidos en sus fuerzas aéreas. Lockheed F-104 Starfighter, el hacedor de viudas de la Guerra Fría. Pocas aeronaves militares tienen una fama tan oscura como el Lockheed F-104 Starfighter. Este caza interceptor estadounidense de los años 50, diseñado por el legendario ingeniero Kelly Johnson, parecía un cohete con alas, fuselaje mínimo
un potente motor y alas tan pequeñas y afiladas como navajas. El F-104 estableció récords de velocidad y altitud, ganándose el apodo de misil con un hombre dentro. Pero su legado se vio empañado por una terrible estadística. Decenas de Starfighters se estrellaron, especialmente en servicio fuera de EEUU, ganándose el sobrenombre de Widowmaker, hacedor de viudas. El F-104 inicialmente fue concebido como un caza diurno de altas prestaciones para la Fuerza Aérea de EEUU, que lo voló brevemente. Sin embargo, fue en las fuerzas aéreas de la OTAN donde el Starfighter sirvió en mayor número y donde ocurrirían la mayoría de sus accidentes. Alemania Occidental adquirió 916 F-104G Starfighter a principios de los 60, integrándolos a sus fuerzas aéreas y navales en roles de interceptor, cazabombardero e incluso reconocimiento. La combinación de un avión ultrarrápido con pilotos relativamente inexpertos y misiones complejas resultó desastrosa. Entre 1961 y 1989, la Luftwaffe alemana perdió 292 de esos F-104 en accidentes, con la trágica muerte de 116 pilotos. Este número escalofriante, 292 aviones perdidos, un 32% de su flota, hizo que la prensa alemana bautizara al Starfighter como el hacedor de viudas, pues muchas esposas de aviadores perdieron a sus maridos. Para mediados de los 60, llegaban a ocurrir 15 a 20 accidentes por año en Alemania con este modelo. ¿Qué hacía al F-104 tan peligroso? En primer lugar, su diseño extremo. Tenía alas muy pequeñas para reducir resistencia y volar a Mach 2, lo que comprometía la sustentación a baja velocidad. Consecuencia: velocidades de aterrizaje muy altas y margen mínimo para errores. Un aterrizaje o despegue en F-104 requería precisión absoluta. Cualquier falla de motor o pérdida de sustentación dejaba poco tiempo de reacción antes de caer. Además, las primeras versiones tenían asientos eyectorables hacia abajo, lo cual a baja altitud significaba eyectarse directo al suelo. Luego se reemplazaron por asientos de eyección hacia arriba, pero no antes de cobrar vidas. Por otro lado, los alemanes empleaban al F-104 en roles de ataque a baja cota y en condiciones meteorológicas adversas, volando sobre terreno a baja altitud, para lo cual el avión no estaba originalmente diseñado. La aviónica y entrenamiento inicial no estaban a la altura, y muchos pilotos desorientados o con fallas acabaron estrellándose. También hubo problemas técnicos, fallos del motor J79, sistemas nuevos como el control de capa límite, blown flaps, que requerían mantenimiento cuidadoso, etc. Lockheed contribuyó indirectamente a esta situación mediante un escándalo de corrupción. Pagó sobornos a oficiales de varios países, incluida Alemania, Italia, Japón, para asegurar ventas del F-104 en lo que se conoció como el escándalo Lockheed de 1975. Esto significó que algunas fuerzas aéreas adoptaron el Starfighter quizás sin evaluarlo rigurosamente. Ya en servicio, Alemania tuvo que revisar a fondo sus programas de formación de pilotos y modificar equipos, añadiendo, por ejemplo, un sistema de rescate para eyecciones a baja altitud, para intentar domar al Starfighter. Pese a todo, los accidentes continuaron hasta que el avión fue reemplazado a fines de los 70 por modelos más modernos, como el F-4 Fantasma II. Otras naciones tuvieron experiencias menos trágicas, pero aún así Canadá, Italia, España, Japón también sufrieron pérdidas notables de F-104. Italia le decía vara volante por su tendencia a caer. En perspectiva, el F-104 dejó un doble legado. Por un lado, avanzó los límites de la ingeniería aeronáutica. Primer caza en exceder Mach 2 sostenido, techo de servicio altísimo, y sirvió de plataforma de investigación. La NASA operó algunos F-104 hasta los 90 en vuelos de prueba. Pero por otro lado, enseñó duras lecciones sobre la seguridad. Mostró los riesgos de adaptar un avión a roles no previstos, la importancia de la formación de pilotos en nuevos regímenes de vuelo y la necesidad de sistemas que perdonen errores humanos. Sus trágicas estadísticas en Alemania llevaron a mejoras en protocolos de vuelo instrumental militar y a no subestimar la necesidad de manejo dócil en diseños futuros. Hoy, el apodo Widowmaker evoca inmediatamente al F-104 Starfighter, un avión que irónicamente ganaba combates a altísima velocidad en teoría,
pero en la práctica perdió demasiadas batallas contra la gravedad. McDonnell Douglas AB-8 Harrier, el salto de combate más arriesgado. El Harrier es un caso peculiar. No es un avión malo en el sentido tradicional. De hecho, revolucionó la aviación militar al ser el primer caza de despegue vertical, V-STOL, operativo del mundo. Pero sus características únicas lo hicieron famoso por ser difícil y peligroso de volar. Los británicos lo apodaron la cabina de pilotaje más cara del mundo, rodeada de una zona de peligro por todos lados. Este pequeño avión, capaz de despegar verticalmente como helicóptero y luego volar como jet, mostró su letalidad no solo al enemigo, sino a veces a sus propios pilotos. Los Harrier, desarrollados inicialmente en Reino Unido en los 60 y luego en colaboración con McDonnell Douglas para la versión AB-E-8B de EEUU, destacaron en combate en la Guerra de las Malvinas y otras contiendas. No obstante, en tiempos de paz sufrieron numerosos siniestros. El modelo AB-8A Harrier de los Marines de E.U tenía a finales de los 70 una tasa de accidentes estremecedora: 31,77 accidentes graves por cada 100.000 horas de vuelo, unas 3 veces más que la de los cazas convencionales de la Marina. Incluso en su versión mejorada AB-8B Harrier II, la tasa de accidentes siguió siendo aproximadamente 3 veces mayor que la de los FA-18 Hornet del Cuerpo de Marines. Para 2013, alrededor de 110 Harrier de E.U se habían destruido en accidentes desde su introducción en 1985. Cifras similares se vieron en la RAF británica. Estas estadísticas le valieron motes sombríos como Widowmaker o Flying Coffin en la jerga popular. ¿Por qué era tan arriesgado volar un Harrier? La respuesta radica en la complejidad de su vuelo vertical. Un Harrier despega y aterriza verticalmente usando toberas orientables, lo cual significa que durante esas maniobras críticas, el piloto debe controlar un aparato inestable suspendido sobre chorros de motor. Los despegues verticales, aterrizajes verticales y el vuelo estacionario, hover, demandan una precisión tremenda. Cualquier fallo del motor Pegasus, una racha de viento inesperada o error de pilotaje a baja altura podía resultar fatal, ya que el Harrier operaba cerca del suelo sin tiempo de corregir. De hecho, la mayoría de accidentes ocurrían durante despegues o aterrizajes, fases que representaban proporcionalmente más tiempo en Harrier que en aviones normales. Asimismo, el Harrier tenía una cabina con poca visibilidad hacia abajo, y en sus primeras versiones carecía de sistemas electrónicos de estabilidad que hoy son comunes. A pesar de todo, los ingenieros y pilotos aprendieron a domarlo mejor con los años. Se introdujeron sistemas de alerta, procedimientos rigurosos, por ejemplo, despegues cortos con poco combustible para minimizar riesgos, usando despegue vertical solo cuando era indispensable, y las versiones posteriores incorporaron mejoras. El AB-8B Harrier II incluyó aviónica modernizada, un ala más grande y confiable, y se logró reducir la tasa de accidentes a aproximadamente 11,44 por 100.000 horas para los años 2000, mucho mejor que en los 70, pero aún superior a la de cazas convencionales. Cada accidente aportó entendimiento sobre este régimen de vuelo único. Por ejemplo, se descubrió el peligro del Vortex Ring State, estado de torbellino en anillo, una condición aerodinámica donde la aeronave cae en su propio flujo de aire recirculado durante el descenso vertical. Tras accidentes atribuidos a esto, se ajustaron los perfiles de descenso del Harrier. El impacto en la industria del legado del Harrier se ve hoy en su sucesor, el F-35B Lightning II, capaz de despegue vertical. El F-35B incorpora controles de vuelo digitales que automáticamente gestionan la transición de hover a vuelo, precisamente para evitar que los pilotos tengan que hacer malabarismos como con el Harrier. En resumen, el Harrier demostró una capacidad táctica invaluable: desplegar cazas sin pistas de aterrizaje. Pero esa virtud vino acompañada de un riesgo altísimo. Pocos aviones han salvado el día en combate y al mismo tiempo atemorizado tanto en entrenamiento. El Harrier entra en esta lista por ser un recordatorio de que volar fuera de los parámetros convencionales, verticalmente en este caso, conlleva peligros excepcionales, incluso décadas después de su introducción. Bell Boeing W-22 Osprey, la convertiplano de la controversia. Bell Boeing W-22 Osprey, un Osprey de la USAF durante ejercicios en base aérea.
Este peculiar aparato de rotores basculantes ha enfrentado una larga polémica por su seguridad. El WB-22 Osprey es mitad helicóptero, mitad avión. Sus dos enormes rotores en las puntas de las alas pueden girar. En posición vertical le permiten despegar y aterrizar como helicóptero, y en posición horizontal actúan como hélices propulsando un vuelo rápido de ala fija. Esta innovadora aeronave militar, desarrollada conjuntamente por Bell y Boeing, tardó más de 20 años en pasar de prototipo a servicio activo, 1988 a 2007. Lamentablemente, gran parte de su desarrollo estuvo marcado por accidentes mortales que sembraron dudas sobre su viabilidad. Las primeras pruebas fueron difíciles. Entre 1991 y 2000, 4 Ospreys prototipo se estrellaron durante vuelos de prueba, con un saldo de 30 personas fallecidas. Problemas técnicos y de concepto salieron a la luz, desde simples errores de cableado hasta fenómenos aerodinámicos complejos. Uno de los accidentes más sonados ocurrió en 2000, cuando un MV-22 de los Marines cayó en Arizona matando 19 marines. La investigación apuntó a que el aparato entró en hibernate vórtice de anillo al descender demasiado rápido. Básicamente, perdió sustentación al tragarse sus propios torbellinos, algo similar a lo que puede ocurrirle a helicópteros. Cada percance ponía titulares y generaba críticas en el Congreso de EUU, al punto que a comienzos de los 2000 se cuestionó cancelar el programa. Boeing y Bell introdujeron múltiples modificaciones de diseño, software y entrenamiento para superar estos problemas. Finalmente, el Osprey fue declarado operativo en 2007. Sin embargo, los incidentes no acabaron ahí. En servicio, hasta noviembre de 2023, se habían perdido en accidentes 12 aeronaves UP-22 adicionales, operativas, con 32 fallecidos, sumando un total de 16 aparatos destruidos y 52 muertes desde el inicio del programa, incluyendo las pruebas. Varios de estos accidentes ocurrieron en escenarios de entrenamiento rutinario, aumentando la percepción de que el Osprey era demasiado complejo y peligroso. De hecho, la tasa de accidentes graves del Osprey de la USAF superó a la de cualquier otro gran avión de esa fuerza en un periodo reciente. Las críticas señalan no solo la posibilidad del vórtice de anillo, sino también fallos mecánicos, por ejemplo, problemas en la caja de engranajes de transmisión entre rotores, lo que llevó a inspecciones especiales en 2022, y la dificultad inherente de tener piezas móviles expuestas. En 2017, por ejemplo, un MV-22 de los Marines cayó al mar tras despegar del buque USS Green Bay, con 3 marines fallecidos. En 2022, un CB-22 de la USAF tuvo que aterrizar de emergencia en Noruega por un fallo de acoplamiento en la transmisión. Cada incidente revive la controversia. No obstante, los defensores del Osprey resaltan que su tasa global de accidentes no es muy distinta a la de helicópteros militares de transporte cuando se consideran las horas de vuelo acumuladas en las últimas décadas. Además, el Osprey ha demostrado sus capacidades en combate y rescates, viajando el doble de rápido y lejos que un helicóptero tradicional. Los marines y pilotos que lo vuelan actualmente suelen confiar en él, habiendo aprendido de los errores pasados. El impacto en la industria ha sido una mezcla de cautela e innovación. El Osprey inauguró la categoría de convertiplanos modernos y abrió camino a futuros proyectos VTOL híbridos, pero al mismo tiempo subrayó lo complejo que es combinar dos tipos de vuelo distintos en un mismo aparato. Cada mejora implementada en software de control, en formación de pilotos, en robustez mecánica, es un paso para hacer de estos híbridos máquinas más seguras. Mientras tanto, el WB-22 sigue operando en Marines, Fuerza Aérea y Marina de EUU y en las Fuerzas de Autodefensa de Japón, con un ojo siempre puesto en sus sistemas críticos. El Osprey ejemplifica cómo la búsqueda de versatilidad extrema en un avión puede venir acompañada de un largo historial de peligros y de aprendizajes dolorosos. Vought F-7U Cutlass, el Cutlass sin filo que corta carreras. En los años 50, la Armada de Estados Unidos buscaba cazas a reacción innovadores para sus portaaviones. Uno de los más ambiciosos fue el Vought F-7U Cutlass, un caza naval de aspecto futurista, sin cola, diseño ala volante parcial y con alas en flecha muy pronunciada. Desafortunadamente, el Cutlass resultó ser un fracaso peligrosísimo, al punto que los pilotos bromeaban diciendo que F-7U significaba
Flying Coffin CBR Uncertified. Su apodo más conocido lo decía todo: Ensign Eliminator, el eliminador de guardiamarinas, refiriéndose a que los pilotos jóvenes tendían a morir en él. También se le llamó el Godless Cutlass, Cutlass sin agallas, por su falta de potencia. Veamos por qué este avión se ganó tal infamia. El F-7U Cutlass comenzó su desarrollo en 1946, buscando aprovechar la tecnología capturada de alas en flecha alemanas. Vought creó un diseño radicalmente distinto a cualquier caza previo. Carecía de estabilizadores horizontales traseros, integrando las superficies de control en las alas, y montaba dos motores turbojet Westinghouse ubicados en el fuselaje. En teoría, ofrecía menos resistencia y buena maniobrabilidad, pero en la práctica los motores eran poco potentes y poco fiables, y la aerodinámica innovadora no estaba bien afinada. Esto llevó a continuos problemas de rendimiento y estabilidad. El avión tenía malas características de despegue y aterrizaje en portaaviones, necesitaba mucha velocidad y largo recorrido, difícil en la corta cubierta de un portaaviones de la época. Además, su sistema hidráulico de control era complejo y propenso a fallos. Tras varios prototipos, el Cutlass entró en servicio activo en 1954. Los escuadrones que lo recibieron pronto descubrieron su peligrosidad. Los accidentes eran frecuentes, tanto en aterrizajes navales. Muchos Cutlass se estrellaban contra la cubierta o al apuntar al cable de frenado, como en fallos en vuelo. En solo 3 años de servicio operativo, 78 de los 320 Cutlass fabricados se perdieron en accidentes. Esto significa que casi una cuarta parte, 24%, de todos los F-7U construidos acabaron estrellados, una tasa escalofriante para un caza en tiempos de paz. De hecho, estadísticamente se considera el reactor de la Armada de EEUU, más peligroso de todos los tiempos en cuanto a proporción de pérdidas. Algunos incidentes ilustran su mala fama. En 1955, un Cutlass del escuadrón Bf-124 se precipitó sin control sobre la cubierta del USS Hancock y explotó, matando al piloto. Varios pilotos reportaron apagones de motor dobles, perder los 2 motores a reacción en vuelo, con el consiguiente abandono del aparato en paracaídas. Ante tal panorama, la Armada empezó a retirar al Cutlass ya en 1957, apenas 3 años después de introducirlo. Para 1959 ya no quedaba ninguno en primera línea. Nunca participó en combate. Su guerra fue contra sus propios defectos. El fiasco del Cutlass tuvo impactos aleccionadores. Por un lado, demostró los riesgos de llevar tecnología no probada a producción sin suficiente testeo. Por otro, la Armada aprendió a valorar la relación peso-potencia. Tras la lección del F-7U, se priorizó que los reactores navales tuvieran motores potentes capaces de sacarlos de apuros. No es casualidad que su sucesor, el Vought F-8U Crusader, montaba un turbojet mucho más potente y tuvo mucho más éxito. También se fortalecieron los programas de prueba. Muchos de los problemas del Cutlass podrían haberse detectado con más horas en prototipos, pero la prisa de la posguerra empujó a introducirlo rápido. Hoy en día, el F-7U Cutlass es prácticamente un pie de página en la historia, con solo unos pocos ejemplares en museos. Pero entre los entusiastas de la aviación es recordado como un ejemplo clásico de lo que no se debe hacer. Tan singular en apariencia como en su destino fatal, el Cutlass nos recuerda que un avión de combate no solo debe lucir innovador, sobre todo debe volar y aterrizar con seguridad, o acabará retirado antes de tiempo. Conclusión. Hemos sobrevolado un oscuro salón de la fama de la aviación. Aviones que, por errores de diseño, prisas o falta de comprensión tecnológica, ganaron la infamia de ser peligrosos. Cada uno de ellos, el 737 MAX con su software defectuoso, el Comet con su fuselaje frágil, el DC-10 con sus puertas traicioneras, el Tu-104 indomable, el Starfighter implacable, el Harrier temperamental, el Osprey controversial, el Cutlass malogrado, nos deja valiosas lecciones en seguridad aérea. Gracias a esas lecciones, hoy volamos más seguros, las normas de certificación son más estrictas, entendemos mejor la fatiga de materiales, agregamos redundancias en sistemas críticos, entrenamos a las tripulaciones para emergencias antes impensables. La industria aeronáutica aprende de sus errores, a veces a un costo trágico.
pero ese conocimiento asegura que los errores no se repitan. También es fascinante notar cómo, en muchos casos, de lo malo salió algo bueno. El Comet impulsó la ciencia de la fatiga metálica. El DC-10 mejoró la supervisión regulatoria. Los accidentes del Starfighter llevaron a nuevos estándares de entrenamiento instrumental. El sufrimiento con el Harrier allanó el camino para battles más seguros. El Osprey, con todos sus tropiezos, abrió una nueva categoría de aeronaves que en el futuro podrán ser más eficaces. Cada accidente investigado rigurosamente se convirtió en conocimientos compartidos para todos los fabricantes del mundo. Paradójicamente, podríamos decir que estos aviones malditos salvaron vidas a largo plazo, al provocar mejoras que benefician a la aviación entera. Al final del día, volar seguirá implicando riesgos. No hay avance sin desafío, pero gracias a los aviones peligrosos del pasado, esos riesgos son mucho menores hoy. Los aviones modernos incorporan en su ADN las enseñanzas que dejaron aquellos modelos infames. Así, la próxima vez que subamos a un avión comercial o veamos un caza surcar el cielo, recordemos que cada tornillo, cada alarma y cada protocolo de seguridad posiblemente exista porque un avión del pasado tuvo un problema. Las viudas y víctimas que dejaron estos aviones no fueron en vano. Su legado es un cielo más seguro para todos. ¿Y tú? ¿Conocías la historia de estos aviones? ¿Crees que faltó mencionar alguno particularmente peligroso? Quizá el B-26 Marauder de la Segunda Guerra Mundial, apodado también Widowmaker, o el experimental IF-84H Thunder Screech con su hélice sónica. Las anécdotas en la aviación son casi inagotables. Lo importante es que cada una nos recuerda la humilde verdad de volar. La aviación es escrita con sangre, pero a través de esos sacrificios, la conquista de los cielos se ha hecho más segura. Gracias por volar con nosotros por esta historia y hasta el próximo aterrizaje.